¿Qué harías si supieras que no puedes fallar? En este capítulo te voy a enseñar a transformar esos miedos en confianza. Bienvenidos a nuestro primer episodio en nuestro podcast de Miedos a Millones. Mi nombre es Michelle Monroe, seguramente has oído de mí anteriormente, tengo 2 libros, me puedes conseguir a través de las redes sociales y múltiples compañías. Pero la única diferencia que hay entre tú y yo es que yo supe agarrar todos esos miedos que tenía y transformarlo en oportunidades. Por eso, el día de hoy, en nuestro primer capítulo llamado Del miedo a la confianza, vamos a transformar tu vida y conseguir ese propósito. Así que mi misión es alentarte a ti a que consigas tu propósito, así como el de las personas que te rodean. ¡Yay! Recuerdo un momento de mi vida donde sentía que estaba caminando sin rumbo. Todo lo que hacía parecía no tener sentido, pero para los demás sí tenía. Pero en mi interior sentí un vacío, sentía miedo de admitirlo, miedo de fracasar, miedo de hacer algo diferente y sobre todo miedo de decepcionarme a mí misma. Pero un día alguien me preguntó algo que cambió todo. Me decía: Michelle, ¿qué harías si supieras que no puedes fallar? No va a haber manera de que falles. Esa pregunta despertó algo en mí. Me di cuenta que el miedo que sentía no era un obstáculo, era una señal que estaba a punto de crecer. Yo empecé a preguntarme muchas cosas y me di cuenta que si no iba a fallar, me hubiese comido el mundo. Entonces empecé como a estructurarme, ok, si esto es lo que yo quiero lograr, si esto es lo que yo quiero hacer, ¿cómo puedo llegar hasta ese punto? Sin embargo, una de las cosas que más me costó fue superar ese miedo de salir de donde estaba. Pero empecé a hacer mis cursos, empecé a crecer e invertir en mi crecimiento como persona. Y allí fue donde me di cuenta que realmente podía crecer, que podía hacerlo y que no iba a fallar. Porque si le decimos a un niño, dale que tú puedes, es porque sabemos que el niño no va a fallar. Y cuando nos decimos a nosotros mismos, tranquilo, sigue, dale que tú puedes, y nos motivamos a hacer todo eso. Normalmente no lo hacemos por los otros, lo hacemos por un niño pequeño, lo hacemos por cualquier persona, pero no lo hacemos por nosotros mismos. Y eso me hizo reflexionar esa pregunta cuando él me la hizo. Así que eso me motivó y crecí muchísimo. El miedo es natural, pero no tiene que definirnos. Nuestro cerebro está programado para protegernos y muchas veces interpreta lo desconocido como peligroso. Pero aquí está la verdad. Fuera de tu zona de confort es donde ocurre la magia. Cada vez que me encuentro en un periodo de mi vida donde me da mucho miedo, donde me siento desorientada, donde no entiendo dónde estoy y veo incertidumbre porque no sé hacia dónde voy a ir. O sea, sé dónde quiero llegar, pero no sé el camino. Y eso me causa mucha incertidumbre. Cada vez que yo me encuentro en ese periodo de mi vida, te digo, ay Dios mío, la mujer en la que me voy a convertir y lo que viene va con todo, candela. Pero me he dado cuenta que es a través de ese miedo cuando tú lo transformas en ese acelerador, ese catalizador de adversidades, tú pasas como que wow, pasé y lo logré, con las piernas temblando, vuelta a nada, pero lo logré. Eso me pasó en mi primer contrato cuando firmé con Adidas. Mi socio en aquel entonces no estaba en ese momento en la empresa, él estaba de viaje porque viajaba mucho. Y firmé un contrato de plantas que no eran específicamente las plantas que yo vendía. Y viene esta persona y me dice, no, yo represento a Adidas, estoy aquí, vamos a hacer una gira y yo necesito que me vendas tal producto, tal tipo de planta para nuestra gira, nuestros eventos acá. Vamos a hacer una gira anual y vamos a hacer 6 eventos al año. Y yo quiero que tú seas el proveedor porque me gustó como te vi en las redes sociales. Y yo, wow. Cuando me di cuenta no tenía ninguna planta de la que ellos querían.
aparte de plantas, necesitaba un suministro estamos hablando que ellos querían unos terrarios, entonces ellos querían unas suculentas y yo estaba acostumbrada a vender plantas gigantescas y estas eran plantas súper chiquitas. Los terrarios no solo es la planta, es la tierra, la piedra, el gravel y tiene por supuesto, en este caso era una especie de maceta especial que es para ese tipo de plantas. Estaba muy reciente esa moda y no todos los distribuidores tenían y por más que yo realizaba llamadas nadie las conseguía, pero al principio yo decía, ¿y cómo yo voy a llegar? Yo sé que esta es mi meta, yo sé que yo quiero llegar a poder realizar esta orden y cumplir este que es el contrato más grande que tenía en ese momento. Yo dije, esto es un sueño, pero ¿cómo lo logro? Yo sé que quiero llegar aquí, pero ¿cómo puedo llegar aquí? Tracé un plan y llamé a todos los distribuidores, los de Estados Unidos, los locales, los estadales, los nacionales y después llamé a los internacionales, inclusive con horas de diferencia en la China, hasta que por fin lo logré conseguir y de hecho después hubo otro reto, el cual fue acomodar toda la logística para poder transportarlo desde la China hasta aquí, hasta Estados Unidos. Solamente había una compañía en ese mercado que me podría proporcionar lo que serían los terrarios. Pero bueno, conclusión del caso, se logró, lo pude hacer, pero fue en esa zona de incertidumbre, en esa zona donde no estaba cómoda, donde por fin pude sacar ese mejor potencial que yo tenía y darme cuenta de cuál era mi misión. Yo dije, wow, qué bendición tan grande que pude lograr esto. Pero me costó mucho porque no sabía. Así te vas a encontrar retos tú en la vida. Vas a encontrarte con oportunidades que vas a decir, pero ¿cómo hago esto, Señor? ¿Cuál es mi propósito en este sitio? Oportunidades que vas a decir, pero ¿cómo las hago? Y te digo, siempre está la oportunidad de ser mejor. Lo que tenemos es que salir de esa zona de confort y allí va a ocurrir esa magia. Otro punto que me gustaría comentarte es, piensa en esa idea que llevas postergando por miedo. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Ahora, piensa en lo que podrías ganar si lo intentas. A menudo el costo de no actuar es mucho mayor que el costo de intentar y fallar. ¿Qué es lo peor que puede pasar si fallaste? Cuando yo estuve anteriormente en modelaje y me retiré por motivos de la vida y la gente me decía, pero cuando por fin ya estás aquí, fuiste Miss, tienes contratos de modelaje, ya estaba con diseñadores reconocidos a nivel internacional, me llamaban para distintas fundaciones, tenía como que la vida de sueño y yo decidí dejarlo a un lado. Me preguntaron, pero ¿por qué estás dejándolo? Yo tenía en ese momento otro sueño que era empezar con las plantas, estudiar mi carrera universitaria. Y yo dije, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar si yo dejo esto a un lado y empiezo otra vez por este lado y a lo mejor logro lo que quiero? Y después llegué a la conclusión de que no iba a pasar absolutamente nada. De que a lo mejor yo probaba y si había una posibilidad de que fallé y me equivoqué y tal vez no era para mí, yo podía regresar al otro sitio, porque si ya yo había llegado hasta cierto punto, yo iba a volver a llegar. Entonces yo te pregunto hoy, querido compañero, querido amigo, ¿qué es lo peor que te puede pasar si tomas esa decisión el día de hoy? ¿Qué pasaría si empiezas esa empresa? Si empiezas a trazar ese mapa para lograr ese sueño que tienes. A lo mejor y no es una empresa, a lo mejor lo que tú quieres es un aumento. ¿Qué pasaría si tú hablas con tu jefe y le pides un aumento? Son preguntas que nos ponen a analizar y son pensamientos limitantes que nosotros podemos transformar. Muchas veces pensamos que no somos capaces, pero todo lo que nosotros necesitamos para ser capaces en esta vida se encuentra dentro de nosotros en este preciso momento. Y ahora me gustaría, querido amigo, que en este preciso momento hagamos un ejercicio. Toma esa libreta millonaria y ganadora y ven conmigo. Cada vez que sientas miedo, haz este ejercicio. Pregúntate,
¿Qué es lo que realmente me está deteniendo? Escríbelo y luego desafíalo con hechos. Por ejemplo, si piensas, no soy lo suficientemente bueno, escribe 3 razones que prueben lo contrario. Este tipo de acciones nos ayudan a convertir el miedo en confianza, así que te invito a realizarlos. La confianza no aparece de la noche a la mañana. Se construye con pequeños pasos. Da el primer paso, por más pequeño que sea. El movimiento crea un impulso y el impulso crea los resultados. Ese resultado al final va a ser una acción. Me gustaría contarte la historia de mi querida amiga Ana. Yo conocí a Ana, una madre soltera que quería emprender su negocio, pero tenía miedo de dejar su empleo. Se sentó conmigo, identificamos su propósito y comenzamos a trabajar en pequeños pasos. Hoy tiene un negocio que no solo le da libertad financiera y de tiempo, sino que inspira a otras madres a hacer lo mismo que ella. Lo que me inspira de estas historias es que no se trata de recursos, conexiones o suerte. Se trata de claridad y de acción. Muchas veces pensamos que esta persona tuvo esto porque fue una persona privilegiada, nació en cierto entorno, la vida le dio ciertas oportunidades. No, señores. Nosotros tenemos el poder de crear cada una de nuestras oportunidades. Así como Ana lo logró en un momento muy difícil donde estaba madre soltera, sus hijos estaban pequeñas y se veía casi que imposible y cualquier otra persona no lo hubiese podido hacer. Pero ella tenía una mentalidad, tenía un sueño y más importante que eso, convirtió su miedo en confianza y así transformó ese miedo en oportunidades. Hoy en día ella goza de su libertad y puede ir y visitarla sin ningún problema con sus hijas y se ve demasiado lindo. Hoy quiero dejarte con esto. El miedo no es tu enemigo, es tu aliado para crecer. Cada vez que sientas miedo, recuerda que significa que estás a punto de salir de tu zona de confort. Y es allí donde está tu propósito. Haz un favor, tómate 5 minutos hoy para reflexionar sobre esa pregunta que a mí me cambió la vida. ¿Qué harías si supieras que no puedes fallar? Escríbelo en tu libreta millonaria. Escríbelo y compártelo conmigo aquí en las redes sociales. Estoy aquí para leerte, para apoyarte y celebrar cada paso que das hacia tu propósito. Y si te gustó este episodio, compártelo con alguien que necesite escuchar esto el día de hoy. Tal vez seas el puente que lo lleve a descubrir su propósito. Muchas gracias, querido lector, querido amigo, por escucharme el día de hoy y nos vemos la próxima semana. De miedos a millones.